Hola, en esta ocasión pues vamos a hablar sobre las tablas y haremos uso del archivo con ese nombre, tablas. Pues tenemos este rango de datos que es distinto al que tenemos a la derecha. Es el mismo, solo que este rango ya no es un rango, sino que ya tiene un formato de tabla. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este rango de datos y esta tabla? Pues notarán en el menú, las pestañas. Cuando estoy sobre la tabla, pues se habilita la pestaña diseño. Esa es la primera diferencia, pues una tabla de Excel se convierte en un ente que ese pues puede ser reconocido como una tabla. Pues chequeando ahí el menú, pues se pueden dar cuenta que algo distinto ocurre. Y en el rango de datos, pues es simplemente una lista de datos con los cuales se puede pues trabajar. Eh, claro, hay algunos impedimentos con las tablas que están enunciados aquí del 1 al 5. Los títulos encabezados, pues, no pueden estar vacíos. Es decir, que si yo borro un encabezado, automáticamente la tabla le asigna un nombre. No puede estar vacío. ¿Qué otra cosa no puede hacer? Pues no puedo combinar. Si yo selecciono estos dos títulos para uno solo, voy a inicio y le doy combinar celdas. Pues no puedo combinar. Se deshabilita cuando trabajamos en tablas. Lo mismo ocurre cuando queremos hacer una combinación de celdas de los datos. Vemos que la pestaña inicio, combinar celdas, igual pues no está disponible. La estructura pues tiene que tener cuadrada o rectangular, es decir, que tiene que haber varios elementos sobre los que se pueda trabajar. Otra situación es que los encabezados tienen que estar inmediatamente al empezar la lista de los datos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver qué ventajas hay en usar tablas dinámicas. Una de las ventajas pues es que de manera rápida pues podemos asignarle un formato profesional. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a la pestaña inicio, vamos a estilos y buscamos formatos de tabla y ahí pues nos ofrece cuál nos puede parecer bien dependiendo del gusto de los colores. Y me hace dos preguntas. Primero, el rango de datos. Y ahí pues, aparte de estar enunciado, pues está sombreado. La tabla tiene encabezados. Segunda pregunta, pues sí, tiene encabezados. Y si estamos de acuerdo, le damos a aceptar. Y ahí notamos la primera ventaja de las tablas, que las tablas no necesita uno estarle dando color, encabezado, tipo de letras, sino que dependiendo del formato que seleccionamos, pues automáticamente hace ese trabajo. Eh, Otras cosas automáticas que se pueden hacer es que esta tabla no tiene totales. Mientras estamos sobre algún dato y se nos habilita la pestaña diseño de tabla, aparece fila totales. Lo habilitamos y ya pues tenemos los totales. Cuando nos ubicamos en el total, pues nos tira qué queremos, promedio, recuento, conteo, máximo, mínimo, pues puede ser una suma, puede ser también un conteo de cuántos
artículos hay. Eso de manera automática. Luego, pues, podemos expandir columnas. Es decir, que aquí tenemos datos de ventas, de agentes, artículos y el valor de las ventas. Si yo me pongo en la columna final a la par y le quiero asignar comisión a esos vendedores y a esas ventas, pues lo único que hago es asignarle el nombre y automáticamente pues me agrega una columna. Y si le doy a ese valor, lo multiplico un 5% de comisión, le doy enter, automáticamente ocurre un relleno. Esas son las ventajas, pero si yo no quiero hacer eso, pues me aparece un mensaje flotante que me permite deshacer, si no era eso lo que quería. Si quiero ir asignando comisiones individuales. Entonces, esas son las ventajas. ¿Qué otra ventaja podemos hacer? En este caso, así como agregamos columnas, podemos crear también filas adicionales. Cuando nos ubicamos al final del último registro y tenemos la tecla tabular, esa que tiene una flecha con una raya al final, tabulación, pues podemos ver que permite crear nuevos espacios. Entonces hay una expansión de los títulos. Esas son las ventajas que podemos ver. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues cuando nos ubicamos en los títulos, cambia el mouse y se convierte en una flechita negra. Eso lo podemos dar un clic, selecciona los datos, un nuevo clic y selecciona la columna. Lo mismo podemos hacer pues con las filas. Nos acercamos al final de la primera línea y aparece una flecha igual. Le damos un clic y se selecciona, que es distinto a lo que podemos seleccionar desde los títulos. Pues la selección aquí ocurre dentro de la tabla, no dentro de toda la hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces, igual pues nos podemos acercar a la mera esquina y en diagonal damos un clic, se seleccionan los datos, un nuevo clic y se selecciona pues toda la tabla. Esas son ventajas de trabajar con las tablas. ¿Qué otras ventajas podemos encontrar? Pues cuando estamos en algún dato de la tabla y en la medida empezamos a desplegar, se fijan los títulos. Pueden ver ustedes que aquí está el título de la columna C, D, E, pero en la medida vamos avanzando, se incrusta el encabezado. Esta es una ventaja cuando la tabla es demasiado grande, con demasiada información, y en la medida pues vamos pasando, se mantienen incrustados los encabezados. Ya cuando la tabla deja de verse, pues regresan los títulos normales de la hoja de Excel. Igual pues podemos hacer movilizaciones. Podemos mover una columna, que quizás lo que primero queríamos poner el artículo. Lo seleccionamos desde la orilla de la columna hasta que el mouse cambia y se convierte en una más con flechas. Ahí podemos ver que se ve una sombra de la línea para poder decidir dónde podemos mover esa información, ¿verdad? Entonces, esa columna.
Y si hemos puesto fórmulas y hemos habilitado eh, algunas conexiones, pues esas se mantienen. Esa es otra ventaja. Que a veces cuando trabajamos con rango de datos, movemos algo y se nos distorsionan las fórmulas, los vínculos y todo ese relajo, ¿verdad? Otra ventaja de las tablas es que, como dice aquí, desde el 2013 ya se incorpora en la pestaña de diseño la segmentación de datos aquí en herramientas. Que la segmentación de datos es que nosotros habilitamos cierta información, por ejemplo, agente y cliente. Le damos a aceptar y pues se nos habilitan esos segmentos que nos sirven pues como filtro. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues si nos interesa únicamente un vendedor, pues el filtro se realiza automáticamente. ¿Qué otra cosa podemos notar? Que los totales, pueden notar ustedes que no tiene formato normal de suma, sino que de subtotales. Y eso también es otra ventaja. ¿Por qué? Porque aunque hayan celdas o filas ocultas, la tabla reconoce y suma únicamente lo que podemos tener a nuestra vista, ¿verdad? Esa es otra de las ventajas. Podemos hacer filtros múltiples, seleccionando filtros eh, de distintos segmentos, ¿verdad? Eso igual funciona. Igual podemos borrar los filtros para tener pues la información disponible. Pues podemos concluir que las tablas se convierten en una herramienta, pues tienen a la mano esta pestaña de diseño de tabla y tienen estos grupos que los podemos ver a la vista. Lo primero, el grupo de propiedades. Esta tabla está reconocida como tabla 26. La podemos renombrar, cambiarle relacionado con el contenido de la información. Dentro de las herramientas podemos pasarnos de un solo a una tabla dinámica. Podemos quitar los duplicados, que está en el menú de datos, pero también aparece directamente en la tabla. Convertir en rango. Convertir en rango lo que hace es, le quita el formato de tabla y lo deja como un simple rango. Obviamente desaparecería todo el formato, desaparecería la pestaña diseño de tabla. Igual acabamos de notar que dentro de las herramientas están los segmentos. Igual pues podemos compartir la universidad, por ejemplo, aparte de tener Excel, Word y todo en Office 365 cuando abrimos el correo, pues tiene también SharePoint, que lo que podemos hacer es compartir esta información. Por ejemplo, que esta tabla cae en un servidor en el cual todos podemos trabajar. Y pues aparece este elemento de actualizar la tabla cuando está conectada con cierta información, ¿verdad? Entonces, igual los filtros, los totales, los acabamos de comentar. Y últimamente, pues, lo que trae el Excel desde el 2016, el botón de filtro. La tabla automáticamente aparece en los filtros. Si no nos gusta, pues lo podemos quitar o habilitar.
Y también, pues, si ya no nos pareció bien, nos cansa la vista, el color de la tabla, hay un último grupo que se llama estilos de tablas, en el cual, pues, podemos seleccionar de primera mano los formatos que aparecen o desplegar toda la lista y escoger un nuevo color que nos parezca mejor para trabajar. Entonces, entre tener un rango de datos y tener una tabla, pues conviene mejor trabajar con una tabla, ¿verdad? Como les decía, si habilito eso, pues queda como un simple eh, rango de datos. Pero es una ventaja, como les decía, a excepción de los impedimentos que tiene.